A veces no alcanza con tener todo lo necesario para cuidarte, sino entender cómo contener en cualquier momento. OSDE, 50 años, junto a vos, a lo largo de tu vida. En Ciensa desarrollamos soluciones estratégicas que anticipan el rumbo de nuestro sector. Los tratamientos en terapias especiales cambian, los pacientes también. Ciensa, la salud es nuestro compromiso. Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos. Somos Salud en todas las políticas y la salud de nuestros hijos también está vinculada al uso de las pantallas. En realidad la salud de todos, porque no es un tema de los chicos solamente, los adultos también nos excedemos en el uso de las pantallas, pero acá nos tenemos que ocupar de los chicos porque somos nosotros responsables de ellos. Creo que todos sabemos que es un gran problema limitar el tiempo, explicarles por qué no. Y te propongo que te quedes en nuestro programa porque vamos a escuchar a alguien que está investigando profundamente este tema, que tiene muy en claro el impacto neurológico que representa el exceso en la exposición a las pantallas, pero también trastornos físicos que empiezan a darse en los chicos a raíz de la cantidad de tiempo de más que están expuestos a las pantallas. Todo lo que eso significa. Tal vez de todo lo que vas a escuchar podamos sacar algunas cosas para hablar con nuestros hijos y explicarles, en el momento que tengan capacidad de entenderlo, por qué no. Porque hasta acá el tiempo. Y si son más chiquitos, directamente tratar de evitarlo. Quédate con nosotros que va a ser muy interesante la entrevista de hoy. Mientras tanto, el lado B, otro tema súper interesante con el doctor Gabriel Bravagalo. Bienvenido, Gaby, como siempre. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, Milva. Interesante el tema de hoy. ¿Me parece? Sí. Algo que en la facultad nosotros no lo estudiábamos, ¿no? Porque no era un tema de nuestro tiempo. Claro, no había internet. Vos sabés que muchas veces te preguntan los chicos cómo vivíamos sin internet y sin teléfonos celulares. Y vivimos, la mayoría de nuestra vida vivimos sin eso. Ellos no. Los que se llaman nativos digitales no lo pueden, claro, digitales. Y con un esfuerzo tremendo. Ellos no lo pueden comprender, no lo pueden creer. Yo te traje un tema que es muy antiguo, que es el hambre. Desgraciadamente lo titulé Estómago hambriento no entiende razones. Esto es una frase de Miguel de Cervantes. ¿Y por qué lo digo? Porque las razones generalmente están dadas por las estadísticas. O sea que las estadísticas a veces son caprichosas. Si en una estadística dice que en una isla viven 2 personas y una come 2 pájaros por día y la otra nada, la estadística dice que en promedio comen un pájaro cada uno. Claro, y no es real. Pero lo más probable es que uno de ellos, el más desafortunado, en poco tiempo sufra las consecuencias del hambre. O sea que a veces hay que ponerla en su debido lugar y en el verdadero contexto a las estadísticas para interpretarla correctamente, y particularmente cuando hablamos del hambre de las personas. Fíjate que Lao Tse, que era un filósofo chino, decía que el pueblo pasa hambre porque sus gobernantes gastan más de lo que recaudan, pero no lo dijo ahora, lo dijo hace 500 años. Qué visionario, ¿no? Podría haberlo dicho ahora y en cualquier país. Sí, ¿no? Absolutamente. Y el gastan podría cambiarse por otro verbo, pero bueno, vamos a dejar el gastan. Por supuesto. Dale. Él dijo consumen realmente, bueno, pero yo le puse gastan. ¿Qué es el hambre? El hambre es la sensación displacentera de falta de comida. Es la sensación intensa, es dolorosa. Pero también es la ausencia de recursos alimentarios que cuenta una comunidad generalmente cuando está rodeada de miseria. Según la FAO, que es la División de las Naciones Unidas para la Alimentación, se considera seguridad alimentaria cuando las personas cuentan con la cantidad de alimentos necesarios, inocuos y con valor energético suficiente para mantener su vida en cierta estabilidad. La ausencia de ello se denomina inseguridad alimentaria. Entonces el mundo tiene distintos niveles, o están medidos los distintos niveles de seguridad e inseguridad alimentaria. Bien. La ausencia extrema es realmente una emergencia alimentaria que se denomina hambruna, que desgraciadamente todavía seguimos viéndolo en muchos lugares del mundo. Y eso va acompañado generalmente de miseria, de vulnerabilidad y de deterioro en el desarrollo tanto físico como cognitivo de las personas. Como siempre te traigo algunos números. Y poniéndolo en contexto, como dije al principio. Claro, sí, por supuesto. Repasemos un mapa de la ciudad. Lo importante siempre es decir qué fuente, ¿no? Porque fuentes hay muchas. Claro. Entonces, yo te voy a hablar del programa mundial de alimentos de las Naciones Unidas. Bien. Y dice que 2.000 millones de personas, el mundo tiene 8.000 millones, estamos hablando de una cuarta parte de la población. Exactamente. Sufren inseguridad alimentaria, conceptualmente lo que dije antes. De ellas, 820 millones sufren hambre. Estamos hablando que más del 10% de la población mundial
hoy, siglo XXI, sufre hambre. Y la pandemia fue un elemento que empeoró esto. Se considera que desde la pandemia para acá hay 150 millones más de personas que sufren hambre. Hambre, sensación dolorosa de falta de alimentos. No carencias, hambre. Como siempre, desgraciadamente, ¿cuál es el lugar más golpeado? África. Siempre el 20% de la población de África está en situación de hambre. Después, algunos lugares de Asia, América Latina y Caribe. Y por último, como siempre, los menos golpeados son los países más centrales, como Estados Unidos y Europa. Y como siempre, esto sigue aumentando las brechas de inequidad. En nuestro país, bueno, desgraciadamente, los indicadores vienen empeorando, pero más que nada los indicadores de inequidad. O sea, no es que haya una mayor cantidad de hambre global, pero sí hay más zonas de inequidad. Hay lugares donde están mejor que antes y muchas zonas que están peor. Nosotros tuvimos acá invitado a un amigo, al doctor Rubén Torres, que él nos decía que el destino de las personas en la Argentina está más ligado al código postal que al código genético. Y eso es una gran verdad. O sea, desgraciadamente... ¿Dónde naciste? Depende ¿En qué lugar te tocó nacer? Dónde te tocó nacer estará determinado cómo te va a ir en el futuro. Para terminar, te quiero decir que el gran cineasta y controvertido a la vez, Woody Allen, tiene una frase maravillosa respecto de esto, que dice, el mago hizo y desaparecieron las guerras. El mago hizo y desapareció el hambre. El mago hizo y desapareció la miseria. La política hizo y desapareció el mago. Por eso en este año electoral, les pedimos a todos los políticos, basta de prometer cosas, porque mientras haya hambre, en este país como en todos, pero en este que también lo hay, eso es lo más importante, especialmente cuando hay chicos con hambre. Así que dediquémonos un poquito a pelearnos menos y al hambre de los chicos, porque, como dice el título de Miguel de Cervantes, un estómago hambriento no entiende razones, Milva. Definitivamente, coincido con Gabriel y simplemente me sumo diciendo esto. Mientras haya un chico que no come y que está fuera del sistema escolar, no aceptamos ningún otro tipo de razón o de cuestión que los preocupe sobre eso. Ninguna interna política, ninguna paso, ninguna puja de candidaturas, no nos importa nada. Mientras haya un chico que no come, una mujer golpeada y un chiquito fuera del sistema educativo, no hay otra prioridad, no lo hay. Hacemos una pausa, me quedé súper enganchada con lo que dijo Gaby. Estamos viniendo con alguien que sabe mucho del tema pantallas. Quédate porque la info que nos va a dar nos va a ayudar mucho para poder entender cómo ayudar a nuestros hijos y cómo hacer que ese tiempo que tenemos que acotar no sea un motivo siempre de discusión, que es un montón. Ya venimos. ANDAR, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. Planes de salud para monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Bueno, como te anticipamos, pantalla es el gran tema, pantallas en realidad es el gran tema de nuestro programa de hoy, porque hasta ahora siempre uno trata de comunicarle a nuestros hijos cosas que vamos escuchando, que no te hace bien, que no es recomendable, que el tiempo que te exposición, pero ya hay profesionales de la salud que se dedican a estudiar y ya hay publicaciones científicas que hablan realmente de qué sucede cuando esto se da en exceso a nuestros hijos. Lejos de demonizar la tecnología, tenemos que amigarnos con ella y usarla en su justa medida. Ya se conocen los estímulos que provoca el exceso de las pantallas en nuestros hijos, el estímulo cerebral que provoca, lo que sucede con todo aquello que reciben y lo que sucede cuando les decimos basta, ya está, y el consumo de pantalla fue en exceso. Te podrá pasar que como mamá, como papá o como tutor de un menor, lo ves cómo se altera, cómo se deprime, cómo queda perdido cuando estuvo demasiadas horas expuesto ante las pantallas, no sabe cómo seguir. Bueno, todo eso tiene una explicación neurológica y por eso es un placer poder saludarla desde Estados Unidos, Washington, a Karina
Castro Fumero, que es neuropsicóloga pediátrica, es autora de 3 libros sobre neurociencia, divulgadora a través de congresos, cursos virtuales y sobre todo redes sociales. Yo te he conocido a través de las redes y el laburo que haces es enorme. Bueno, tiene un currículum muy, muy importante porque ha colaborado en distintos países, vinculado a todo lo que es la capacitación en salud mental infanto-juvenil. Así que, Karina, es un recontra placer poder volver a charlar con vos. Gracias por recibirnos en Salud en Todas las Políticas. Al contrario, muchísimas gracias, Milva, por la invitación y por levantar la voz en un tema tan relevante en estos tiempos, ¿verdad? En todos los países. Es tan importante el trabajo que vos realizás junto con tu equipo, con profesionales de tu nivel, como la difusión de lo mismo. Y vos tenés esa gran capacidad, Karina, que es la investigación, es el trabajo y es la capacidad de comunicarlo y de contarlo con una claridad absoluta para quienes no somos profesionales de la salud, sino que somos padres y que no sabemos muchas veces cómo hacer para poder manejar el tiempo de las pantallas. A mí me impacta mucho el descubrimiento del impacto neurológico que hay cuando hay exceso de exposición. Esto realmente fue una de las cosas que más me ha impactado en los últimos tiempos, ¿no? Bien, yo creo que efectivamente, como decís, ¿verdad? Yo creo que la investigación está, lo que pasa es que tiene que ser accesible para el entendimiento de todos. Y en este momento estamos hablando de un problema de salud pública. Exacto. Y cuando hablamos de esto queremos decir que el pediatra, el terapeuta del lenguaje, el docente, el padre, todos tienen que tener acceso a esta información, porque los niños no se crían solo en la casa con papá y mamá. En este momento papá y mamá trabajan en la mayoría de los hogares y los niños y la crianza de ellos está a cargo de cuidadores, de docentes, de abuelos, ¿verdad? Y mucha gente no tiene esta información y la tiene, no la comprende. Entonces, efectivamente, ¿verdad? Yo creo que el trabajo es levantar la voz, hablar en un lenguaje que todos podamos comprender y entender que lo que vemos hoy en día, estos niños, estos aumentos de ansiedad, estos aumentos de depresión, estos aumentos de trastornos del sueño, niños con pesadillas, con sonambulismo, con terrores nocturnos, niños que se comen las uñas, que se jalan el pelo, o que se arrancan el pelo, niños desafiantes, ¿verdad? Que no entendemos las causas. Mucho está vinculado con el uso de pantallas. Sí, hay algo que tiene que ver, que me impactó mucho leerlo en alguno de tus posteos o de tus trabajos donde muy, muy sencillamente lo explicás, al mismo tiempo muy profundo, que tiene que ver con el impacto que ellos están recibiendo, con lo que el cerebro recibe y genera ese placer momentáneo, permanente, ¿no? Mientras están expuestos a una pantalla. Y ese vacío... Claro, es con el shot de dopamina. Exacto, eso me encantaría que lo expliques porque es tan claro para los adultos y yo traté de contárselo a mi hijo en palabras más sencillas y se quedó como muy impactado también, pero contalo vos que lo tenés muy claro, por favor. Bien, nosotros desde que nacemos producimos dopamina. La dopamina es importante, es necesaria. Por ejemplo, cuando mi hijo está aprendiendo a caminar y da los primeros pasitos y me mira y yo le digo, muy bien, mi amor, produce dopamina. O cuando de pronto está aprendiendo a comer y agarra bien el tenedor y le digo, eso, produce dopamina. Cuando está aprendiendo a leer y me lee su primera hoja, ¿verdad? Y lo vuelvo a ver, con orgullo produce dopamina. Producimos dopamina de manera natural ante estímulos que nos resultan agradables y la dopamina nos lleva a buscar más de esos estímulos. Quiero caminar más para recibir esa atención, quiero leer más para sentir esta sensación. El tema con las pantallas es que producimos dopamina sin hacer nada. Producimos dopamina frente de una pantalla y producimos dopamina en mayor medida que lo que producimos en actividades de la vida diaria. Entonces el cerebro se setea en un nivel muy alto de dopamina y son como pequeños shots de dopamina que de pronto cuando le quito la pantalla no hay nada que pase en la vida que me haga sentirme así de bien. Entonces, no tengo nada que me divierta jugar, me aburro con facilidad, no tengo estímulo de hacer nada o buscar nada que me resulte así de rico, de placentero y de atractivo como la pantalla. Y esto, Milva, es en la primera infancia. Cuando hablamos de la adolescencia, estamos hablando que la dopamina es el neurotransmisor vinculado con las adicciones. Cada vez que un adolescente está enfrente de una pantalla y se recibe un like, recibe un comentario, dopamina, shot de dopamina, shot de dopamina, shot de dopamina. Pareciera que en este momento las pantallas tienen el mismo funcionamiento del cerebro que las drogas, pero es lo único que se vino sin regulación. Los niños la usan de manera abierta, sin limitación. Bueno, recientemente TikTok acaba de
de dar un lineamiento nuevo, porque claramente ya están viendo que genera conductas adictivas, porque el cerebro se setea a un nivel más alto de dopamina. Ahora, ¿qué hacer con todo esto? Porque vos lo contás y es muy claro, Karina, pero ¿cómo llevar a la práctica cuando todavía los niños no pueden entenderlo y cuando sí pueden empezar a comprenderlo, ¿no? Nos cuesta evidentemente poner límite, por eso estamos hablando de esto. Yo creo que si tenemos niños muy pequeñitos, siempre digo, retrasen la exposición a pantallas lo más posible. Ahora, si ya tenemos niños que ya están inmersos en el mundo de las pantallas, lo primero que tenemos que hacer es informarnos y entender que no solo es un tema de dopamina, hay muchas otras áreas que se ven afectadas y que tienen muchísima evidencia científica. Y entonces, cuando tomamos conciencia del impacto que esto hace, yo creo que ningún padre quiere hacer daño a un niño y creo que ningún docente quiere afectar el aprendizaje de este niño y ningún cuidador también. Entonces, cuando entendemos, cuando racionalizamos el impacto tan grave que hace, tomamos medidas en relación a cantidad de tiempo, a contenido, tomamos mayor conciencia de la importancia de que coman sin pantallas, de que tengan eventos sociales donde no tengan pantallas, de que salgan y se expongan a la naturaleza. Pero tenemos que tomar conciencia primero para que las decisiones que tomamos en la crianza sean con conciencia, ¿verdad? La pandemia, Karina, entre otras cosas, provocó un gran sedentarismo en los chicos por razones obvias de confinamiento y las pantallas se habían convertido en ese momento en el afuera. Era su contacto con el exterior, de alguna manera, con los amigos. Fue muy difícil volver de ese tiempo. Fue muy difícil volverlos a traer a la vida más real, más cotidiana, donde hay actividad física, juegos, momentos para aburrirse, para comer, para sentarse a dialogar, para mirar una película en familia. No sé, fue muy difícil sacarlos de ese mundo, ¿sabes? Es difícil, pero aquí hay una realidad que duele y que incomoda, y es que es difícil, pero las pantallas vienen a simplificar muchísimo la crianza. Obviamente, gran responsabilidad, ¿verdad?, de los adultos, sí. Exactamente, y tenemos que criar con intención, tenemos que estar presentes, y en esta crianza con intención significa que debemos dejar de lado este mundo adultocentrista y enfocarnos en las necesidades de los niños. Y en este caso, ya la pandemia pasó, ya los niños están volviendo a ese día a día, pero las pantallas nos simplifican muchísimo. Yo llego cansada y es muy fácil poner la pantalla. El niño está en berrinche y la pantalla lo silencia. Quiero hablar con un amigo, la pantalla lo tranquiliza. Estoy en la espera y en vez de interactuar con ese niño, hablar, la pantalla le hace, vamos en el auto, y es mucho más fácil silenciarlo con la pantalla. Y entonces yo como adulto dejo de vincularme y dejo de hacer una crianza intencional, y la pantalla es la que está educando a ese niño. Entonces, entiendo que durante la pandemia todos utilizamos ese recurso para sobrevivir, porque la pandemia fue una situación crítica donde todos estábamos viendo lo mejor que podíamos hacer con las herramientas que teníamos. Sin embargo, ya pasó la pandemia y en este momento es donde debemos de volver a tomar control, más teniendo tanta información. Yo siempre digo que la pandemia fue el mejor experimento, sin planearlo, en el que nos permitió ver los efectos tan devastadores que tiene el sedentarismo y la exposición a las pantallas y el estrés en el ser humano. Y yo creo que viendo, ¿verdad?, estos datos y comprendiendo el impacto y lo que estamos viendo en los niños y adolescentes, podemos entender que las pantallas en este momento tienen que tomarse con mayor seriedad y control. Karina, ¿en qué estás trabajando? ¿Cuál es el tema por esta hora que especialmente te inquieta? Sabemos que estás permanentemente desarrollando y acompañando todo lo que tiene que ver con la evolución de los chicos, pero ¿en qué estás trabajando especialmente? Mira, bueno, yo hago consulta, trabajo muchísimo con padres que tienen diferentes problemáticas, y lo que estoy viendo y lo que estoy trabajando en este momento es en investigación relacionada con cómo la salud mental se vincula no solo con las pantallas, sino también con inflamación intestinal, y con esto conocemos como el segundo cerebro, y cómo estamos viendo el impacto de la ausencia de naturaleza y ausencia de exposición del sol y del exceso de exposición a la luz que nos emiten las pantallas, y muchas enfermedades físicas y mentales que estamos viendo ahora. Entonces mi investigación, digamos, va en esa línea, aparte de la consulta, la difusión y los congresos que normalmente estoy hablando sobre estos temas. Vinculo la salud mental con un todo.
Es muy impactante esto que decís, porque hasta ahora hablábamos del impacto emocional, neurológico, pero ya estamos hablando de una influencia sobre el intestino, sobre otras partes del cuerpo. ¿De qué tipo, por ejemplo? Chicos que empiezan a tener dificultades, ya dijimos, para dormir, o para ir al baño, o con dolores de panza, o con inflamaciones. ¿Qué es lo que notan? Por ejemplo, ¿No van al baño porque no quieren dejar de jugar, por ejemplo? No, bueno, por ejemplo, vemos mucho vinculado con el tipo de alimentación que el niño elige, está directamente vinculado con las pantallas, pero esto genera inflamación. La inflamación y la carencia de ciertos nutrientes están vinculados con trastornos de ansiedad y depresión. Claro. Pero por otro lado, también algo súper llamativo es que estamos viendo una pubertad precoz en las niñas y está directamente vinculado con el exceso de exposición a la luz de estas pantallas, ¿verdad? Independientemente del contenido, afecta la calidad y cantidad del sueño. Y todas las hormonas vinculadas con la sexualidad se trabajan de noche. Entonces, el cerebro no entiende si es de día o es de noche porque, digamos, tiene una alteración en la exposición que tiene la luz. Hay una zona del cerebro que se llama el núcleo supraquiasmático que no entiende muy bien si es de día o de noche. Entonces, estamos viendo niñas que a los 10, 9, 8 años están teniendo su pubertad. Entonces, puedes imaginar que físicamente ya están listas para, qué sé yo, quedar embarazadas, pero mental y emocionalmente son niñas, claro, son bebés que están apenas entendiendo el mundo. Entonces hay un desfase entre la parte física, hormonal, ¿verdad? Y la parte emocional, y esto está teniendo un gran impacto en su salud mental. También estamos viendo aumentos de problemas posturales y con esto la respiración, y por eso aumentos de déficit de atención o diagnósticos incorrectos de déficit de atención, vinculados con una mala respiración. Y todo está vinculado con las pantallas. Se me hace que es más difícil, mi hijo tiene 10 años, poner un límite cuando son adolescentes, cuando ya tienen 13, 14, 16, porque es donde además la nocturnidad también es parte de la vida de ellos quedando en las pantallas, y ahí se me dificulta pensar cómo abordarlos, ¿no? Creo que comunicándoles esto, pero sabes que es una edad especialmente difícil a veces para que escuchen a los papás. Yo creo que cuando entramos en la adolescencia, en este momento los adolescentes, la mezcla entre confinamiento, pantallas, la poca información que tenemos sobre el cerebro del adolescente y sus necesidades y los cambios culturales han hecho que el adolescente quede como en un terreno inestable. Y entonces los padres, ¿verdad?, que creen o observan o asumen que tienen un adulto, que su cerebro ya está desarrollado, porque tal vez físicamente parece adulto, porque tal vez argumenta en algunos momentos como adulto, claro, nos perdemos comprender que no es adulto, que todavía tiene un cerebro en desarrollo y termina a los 25 o 30 años, y que tal vez entender que ya no somos esos maestros, ya no somos esos mentores, pero ahora somos como más unos coach, esas personas que hablan, que acompañan, que comunican, que sopesan, pero que racionalizan con ese adolescente, le están enseñando, digamos, a tomar buenas decisiones en relación a las pantallas, porque en este momento los adolescentes son los más afectados. En este momento su principal causa de muerte es el suicidio en muchos países. Pasamos de accidentes de tránsito a suicidio y está directamente vinculado con pantallas. Es muy fuerte todo lo que nos contás. Quiero irme y despedirte y agradecerte tu tiempo, Karina, preguntándote una línea que sí sea positiva, si es que la podemos encontrar, en la utilización adecuada de las pantallas, ¿no? Que es algo definitivamente que no podemos eliminar porque tiene que ver con la evolución tecnológica, pero en su justa medida, en su justo tiempo, en su proporción necesaria. ¿Ha habido algo que puedas destacar como positivo en los estudios que vos venís desarrollando sobre chicos y adolescentes? Vamos a ver, las pantallas en sí, si sabemos a qué edad, qué contenido y cuál es la intención que estamos utilizando con ellas, son positivas. Nos permiten comunicarnos, nos permiten cerrar brechas con personas que viven lejos, nos permiten buscar información que en otros momentos tenemos que buscar la enciclopedia o preguntarle a la persona que estuviera al lado. O sea, tienen muchísimas cosas positivas, siempre y cuando entendamos a qué edad, qué contenido y cuál es el uso que le vamos a ellas. Bien, clarísimo, como siempre. ¿Cómo tus redes sociales para poder seguirte quienes te están descubriendo a través de nuestro programa, por favor? Es Karina Castro Fumero NP en Instagram. Un placer enorme, Karina. Gracias por conversar con nosotros. Un abrazo a la distancia. Igualmente, Milva, siempre es un placer. Que estés muy bien. Gracias.
La verdad que te la recomiendo, es muy, muy interesante todo lo que postea. Era Karina Castro Fumero, es neuropsicóloga pediátrica, ¿sí? Autora de libros, es consultora, es asesora, es investigadora. Hemos aprendido muchas cosas, ¿viste? Es muy difícil el tema de las pantallas con nuestros hijos. Será tiempo de que empecemos a transmitirles esto que ella nos cuenta, los daños, y explicarles sobre todo por qué se sienten como se sienten cuando hay exceso de horas de exposición y tomamos la decisión de retirarle las pantallas o retirarle la Play y quedan en un estado de tanto desequilibrio. Hay razones neurológicas que explican ese estado tan particular. Gracias por acompañarnos. Somos Salud en todas las políticas. Hasta la próxima. A veces no alcanza con tener todo lo necesario para cuidarte, sino entender cómo contener en cualquier momento. OSDE, 50 años, junto a vos, a lo largo de tu vida. En Ciensa desarrollamos soluciones estratégicas que anticipan el rumbo de nuestro sector. Los tratamientos en terapias especiales cambian, los pacientes también. Ciensa, la salud es nuestro compromiso.